David Adams, y os invito a acompañarme en un viaje épico, en el que estudiaremos la creación de 4 imperios y las luchas dinásticas que los desgarraron. Timur, la espada del Islam; Edgar, el rey de todos los ingleses; Atila el Huno y Carlomagno, el padre de Europa, construyeron vastos imperios que dominaron el mundo y terminaron siendo destruidos por rivalidades familiares. En la Europa del siglo VIII, un rey conquistador se muestra inclemente con la cultura pagana. Busca el icono más sagrado de sus enemigos y ordena cortarlo. Guía a sus hombres entre cumbres heladas. Atravesar estas montañas es una proeza, y él lo consigue 2 veces y con 2 ejércitos. Su sucesor será expulsado del trono. Luis es encarcelado aquí, en la celda de un monje. Y un reguero de rivalidades y sangrientas traiciones pondrá fin a su imperio. El fin del imperio. Carlomagno, el padre de Europa. Hace más de 1000 años, un hombre creó un imperio que llegó a ocupar casi la totalidad de Europa. En una época caótica, invadida por la confusión, él tuvo una visión grandiosa que consiguió hacer realidad gracias a su carisma y su energía inagotable. Y ese hombre fue Carlomagno, Carlos el Grande. Sobre el legado de las tribus bárbaras que sustituyeron al Imperio Romano, Carlomagno forjó un reino cristiano que expandió conquistando inmensos territorios. 1000 años después de que Aníbal cruzara los Alpes para invadir Italia, Carlomagno hizo lo mismo. Sus tácticas audaces, su talento político y la superioridad de su ejército convirtieron a Carlomagno en el monarca más temido en la Europa del siglo VIII. Carlomagno era incansable. Libró más de 50 campañas durante sus 45 años de reinado. Cuando conquistaba un territorio, se centraba en un solo objetivo: unir un imperio en expansión formado por pueblos diferentes. Introdujo leyes que defendían la justicia, creó una nueva moneda para impulsar el comercio y promovió la educación generalizada. Y lo más importante, consiguió que su profunda fe católica uniera a su pueblo bajo un único Dios. En el año 814, cuando su muerte puso fin a su reinado, gobernaba un imperio cristiano de más de 1 millón de kilómetros cuadrados que sentaría los cimientos de la Europa moderna. Las grandes ambiciones de Carlomagno murieron con él, ya que una cruenta guerra familiar entre sus hijos y nietos destruyó su extraordinario legado. Pero los numerosos logros de Carlomagno tienen su origen en el auge imparable de su propio pueblo, los francos. La célebre Basílica de Saint-Denis es uno de los mayores símbolos de su poder. En ella descansan 42 reyes, incluidos los caudillos francos que propiciaron el advenimiento de la desaparecida monarquía francesa. Pero solo 3 siglos antes del nacimiento de Carlomagno,
Los francos solo eran una tribu germánica que había emigrado hacia la frontera norte del Imperio Romano. La historiadora Rosamond McKittrick va a desvelarnos el secreto de su incontenible ascenso en el vacío de poder creado por la caída del Imperio Romano. Tras la caída del último emperador romano en el siglo V, aparecen reinos más pequeños en el territorio que hoy ocupan España, Francia o Italia. Es un mundo regulado por la diplomacia, el poder militar y la autoridad que ostentan los líderes más fuertes. Los francos se alían con la Iglesia cristiana, el único pilar que queda en pie del desaparecido imperio. Es un mundo muy cristianizado. Así es, todos comparten el mismo credo. Y estableciendo su propio reino en Roma, el Papa se convierte en la máxima autoridad. Pero sin un ejército, el Papa es vulnerable. Para proteger su territorio y su mensaje, necesita un poder militar que los francos le prestan gustosamente. En el año 732, Carlos Martel, el abuelo de Carlomagno, salva a la Europa cristiana derrotando en Francia al ejército musulmán en la batalla de Tours. Su victoria fortalece el poder de los francos y el de su propia familia frente a la jerarquía reinante. Casi 2 décadas después, su hijo Pipino el Breve, el padre de Carlomagno, se hace con el trono con el apoyo del Papa, y su coronación en Saint-Denis marca el inicio de la dinastía carolingia. Sus hijos Carlomagno y Carlomán se convierten en coherederos, pero cuando en el año 768 Pipino fallece, el conflicto se desata. El reino debe dividirse entre ambos herederos, pero Carlomán se niega a pactar con su hermano, lo que genera un agrio enfrentamiento. Bertrada de Lon, su madre, intenta mediar en la disputa que mantienen sus hijos, pero al final se ve forzada a tomar partido. Bertrada viaja a Brescia, la capital de los lombardos, para asegurar una alianza política que fortalezca a Carlomagno, su hijo mayor. Allí concierta un matrimonio con la hija del rey del pueblo lombardo, una unión que provoca la oposición del Papa, que lo último que desea es que los francos y los lombardos se conviertan en aliados. Durante 2 siglos, los lombardos han sido la mayor amenaza para el pontífice. Tan solo unos años antes estuvieron a punto de apoderarse de Roma. Su reino se extiende desde los Alpes hasta el corazón de Italia. También reclaman los estados pontificios. El Papa sabe que el matrimonio de su principal aliado con sus mayores enemigos podría tener terribles consecuencias. Así que advierte al joven Carlomagno de lo asquerosos y pestilentes que son los lombardos y de la naturaleza pecaminosa de un apareamiento indebido con una raza ajena. Y sus palabras consiguen el efecto deseado. Carlomagno repudia a su nueva esposa un año después de los esponsales y obliga a ésta a regresar junto a su padre. Una terrible ofensa que convierte a Desiderio, el rey de los lombardos, en su más acérrimo enemigo. Pero mientras una amenaza crece, otra desaparece. En el año 771, Carlomán muere de forma súbita a la edad de 20 años. Carlomagno pierde a su hermano y a su gran rival, y se convierte por fin en el único rey de los francos. Pero su ambición y sus aspiraciones van mucho más allá. Y éstas se verán colmadas 2 años después, cuando los lombardos invaden algunos territorios papales cerca de Roma y el pontífice solicita su ayuda. Carlomagno planea una audaz campaña militar que implica una peligrosa travesía a través de los Alpes para sorprender a su desprevenido enemigo.
Cuenta con un ejército de 40.000 hombres. Pero guiar a tantos soldados de forma segura a través de estas pavorosas e intrincadas montañas es un verdadero desafío logístico. El grueso de su ejército lo forma la caballería, y sus jinetes visten pesadas armaduras similares a las que Peter Müller fabrica hoy en día. Las crónicas de la época describen a Carlomagno como un hombre cubierto de hierro de la cabeza a los pies, con la lanza en una mano y la espada en la otra. En aquellos tiempos, ¿de qué armas te defendía la armadura? De las lanzas y también de las flechas. A caballo también luchaban con espadas, así que vestían armaduras de escamas y cotas de malla. Esto ha sido fabricado en esta época siguiendo el mismo concepto. Sí, así es. Esta visera metálica, con esta amplia prolongación, protegía el rostro de cualquier tipo de flecha o de cualquier objeto que te lanzaran desde arriba. También protegía los hombros y parte del pecho. Surtir a aquellos ejércitos de 20.000 o 30.000 hombres propiciaría el incremento de los fabricantes de armaduras. Así ocurrió desde el comienzo de la época medieval. Un taller pequeño podía fabricar hasta 90 petos por semana. Tras movilizar a uno de los mayores ejércitos de la época, Carlomagno se dispone a cruzar los Alpes para sorprender a sus enemigos. 1000 años antes, el legendario cartaginés Aníbal siguió una ruta similar, y la mitad de sus hombres murieron. Estos desfiladeros se encuentran a altitudes de entre 2.600 y 3.600 metros. Atravesarlos en cualquier estación es toda una proeza. Y él lo consigue 2 veces y con 2 ejércitos. Carlomagno decide dividir sus fuerzas y atacar a su enemigo en Italia desde 2 flancos. Un reto que pondrá a prueba sus extraordinarias dotes de estratega. Hoy resulta fácil sacar un hornillo, hervir un poco de agua y preparar algo de comida. Pero para Carlomagno, cruzar los Alpes es una auténtica proeza. Dirige una gran caravana con miles de personas que cada noche deben levantar un campamento, cocinar la cena y sobrevivir a los elementos. Siempre bajo la amenaza de quedar bloqueados durante días o semanas. Hoy resulta mucho más fácil y más divertido. Una unidad de sus tropas de élite rodea a los lombardos. Cuando su rey comprende que está a punto de ser atacado desde varios puntos, decide retirarse. Y Carlomagno penetra en Italia sin encontrar oposición. Viendo que Desiderio, el rey lombardo, se refugia en la fortaleza de Pavía, Carlomagno sitia la ciudad. Pero sus formidables murallas parecen infranqueables. Carlomagno debe encontrar una forma alternativa de quebrar la resistencia de los lombardos. Carlomagno, el rey de los francos, es un cristiano devoto, dispuesto a respetar su alianza con el Papa y a difundir la palabra de Dios en las tierras conquistadas. Los lombardos invadieron el territorio papal, y el implacable Carlomagno les está haciendo pagar caro su atrevimiento. El poderoso ejército del rey de los francos, formado por 40.000 hombres, mantiene sus posiciones junto a las murallas de Pavía. Apenas quedan restos de las fortificaciones que sufrieron el asedio en el año 774. Esas atalayas son del siglo XII.
pero entonces había hasta un centenar. El rey lombardo contempla desolado cómo los francos sitian su capital. Y sorprendido ante la magnitud de las fuerzas enemigas, propone a un consejero: escondámonos bajo tierra para huir de la furia de tan terrible enemigo. El asedio se prolonga y la situación en la ciudad es cada día más desesperada. Este fresco cuenta una versión singular de aquellos angustiosos días. La historia suele ser escrita por los vencedores, pero lo que cuenta este fresco fue pintado por los vencidos. Es la historia de Teodoro, el obispo de Pavía, que se encara con los atacantes desarmado, y que cuando descubre al sobrino de Carlomagno disparándole una flecha, hace que ésta se gire y mate al arquero. En este último cuadro, Carlomagno implora al obispo que le devuelva la vida. Y como vemos en la parte superior, este termina accediendo. Pero la verdad es otra. Carlomagno mantiene el asedio durante 10 meses para que la escasez y el hambre quiebren su resistencia. Desiderio, el rey de los lombardos, se ve obligado a rendirse para salvar a su pueblo y a sus soldados. Carlomagno lo condena al exilio, donde morirá 12 años después. Más tarde se autocorona nuevo rey de los lombardos. Es un paso vital para la fundación de su imperio, ya que ha hecho algo más que anexionarse un territorio. Ha añadido un nuevo título a su nombre y reafirmado su derecho a gobernar a los pueblos sometidos. Su poder se basa en la creencia que comparten sus súbditos de que es rey por derecho divino. Y ese es el poder que desea transmitir a sus hijos. Su familia crece al mismo ritmo que su imperio. Llegará a tener 4 esposas, 11 hijos legítimos y múltiples amantes e hijos bastardos. Un escándalo que el Papa finge ignorar a cambio de su apoyo inquebrantable. Pensando en la sucesión, Carlomagno lleva a sus hijos consigo en las campañas militares. Y pese a su juventud, los nombra gobernantes de algunos territorios. El futuro del imperio parece asegurado. Pero al otro lado de la frontera oriental se cierne una amenaza. Los sajones, una tribu germánica, se resisten a profesar el cristianismo. Se aferran a sus creencias paganas. Y cuando incendian una iglesia en territorio franco, Carlomagno declara una guerra santa, que durará 3 décadas y se convertirá en la más amarga y prolongada de sus campañas militares. Carlomagno cree que es su deber religioso convertir a los sajones y erradicar sus creencias. Los sajones adoran a muchos dioses paganos, sacrifican animales en su honor, incineran a los muertos y creen que la naturaleza está llena de seres sobrenaturales. Y él no puede arriesgarse a que esas prácticas se extiendan por su querido imperio cristiano. Así que busca el símbolo más sagrado de sus enemigos, el Irminsul, un pilar sagrado para los sajones que es representado por un árbol enorme, y ordena cortarlo. Una década después, mientras negocian un tratado de paz, los sajones se rebelan y asesinan a algunos de los hombres de Carlomagno, lo que desencadena una brutal venganza. Carlomagno hace decapitar a 4.500 sajones en un solo día y proclama su inapelable victoria. Pero mientras destruye una cultura, Carlomagno intenta revivir otra. Es consciente de que las estructuras del Imperio Romano desaparecieron hace ya 3 siglos y de que su sistema recaudatorio se colapsó. Las rutas comerciales desaparecieron y sus ciudades están en ruinas.
Así que introduce medidas para hacer viable la gobernabilidad del nuevo imperio y de los diferentes pueblos que lo componen. 1200 años antes de la fundación de la Unión Europea, instituye un sistema de pesos y medidas que aumenta la confianza en las transacciones. También crea un nuevo sistema monetario y unifica la escritura para que los manuscritos sean legibles en todo el imperio. Y así es como crea una Europa unida. Su admiración por la cultura clásica romana le impulsa a fomentar la arquitectura, la pintura, la escultura y la literatura. Un resurgimiento artístico que será conocido como el Renacimiento carolingio. Carlomagno contrata a grandes eruditos para que eduquen a sus hijos, y él mismo estudia matemáticas, filosofía e incluso astronomía. Y para hacer posible que tanto ricos como pobres reciban una educación eclesiástica, introduce un impuesto del 10% a la actividad comercial. Un gravamen que financiará la construcción de nuevas catedrales y cientos de monasterios, donde los monjes implantarán su nuevo sistema educativo. Pero para satisfacer sus ansias culturales, la racha de victorias debe continuar, y en la conquista de nuevos territorios, Carlomagno no permitirá que nada se interponga en su camino. En el año 788 decide anexionarse Baviera, que gobierna su primo Tasilón III, y lanza una serie de acusaciones para que sea condenado por traición. Proclama que se ha unido a los ávaros, un pueblo nómada y belicoso, para conspirar contra él. Los dominios de su primo se extienden desde la frontera actual de Alemania hasta Serbia. Carlomagno le arrebata Baviera, y desde allí lanza su ofensiva contra los ávaros. Carlomagno derrotó a los lombardos, pero ahora se enfrenta a enemigos feroces. Sus oponentes descienden de Atila el Huno. Son extraordinarios jinetes y se han agrupado en la frontera bávara para efectuar una incursión de represalia en el territorio de los francos. Los ávaros cruzan el Danubio y, buscando ciudades que saquear, llegan hasta Lombardía, penetran en Baviera, y es allí donde el ejército de Carlomagno los frena en seco. Miles de ellos mueren en el campo de batalla y otros tantos se ahogan en el Danubio al intentar regresar. Pero aquel no será su último enfrentamiento. En el año 791, Carlomagno avanza hasta el corazón del territorio ávaro, en Hungría, para sitiar el baluarte principal de sus enemigos. Acompañado por sus hijos Pipino y Luis, el rey cabalga hasta una de las fortificaciones más famosas de la Edad Media, el Anillo de los Ávaros. Sus murallas forman 9 círculos concéntricos, unos dentro de otros. Fueron construidos con madera, piedra y también barro, y encima de ellos plantaron árboles. El anillo exterior rodea una gran extensión de terreno que circunda y protege la fortaleza principal. Es una barrera casi infranqueable que Carlomagno intentará traspasar. Tras un asedio agotador, su hijo Pipino consigue penetrar en la gran fortaleza del anillo y obliga a los ávaros a rendirse. Según un cronista de la época, Pipino encuentra allí el inmenso tesoro acumulado por los ávaros durante siglos y regresa a casa convertido en un héroe. Carlomagno distribuye con generosidad estas riquezas que permitirán financiar el imperio durante 2 décadas. Tras su rendición, los ávaros se convierten al cristianismo y las fronteras del imperio se extienden cada vez más. Carlomagno ya gobierna casi toda Europa, desde el Océano Atlántico hasta la estepa húngara.
La que hoy es la ciudad más occidental de Alemania, Aquisgrán, se convierte en la capital de Carlomagno, que ordena construir un palacio y un espléndido templo. La corte de Carlomagno está llena de aristócratas, sabios y comerciantes, pero también hay gente común, e incluso mendigos y prostitutas, lo que sin duda crea un ambiente variopinto. Mandatarios de todo el mundo vienen hasta aquí para presentarle sus respetos. El califa de Bagdad incluso le envía un elefante de guerra. Esto que veis aquí son las puertas originales. Tienen 1200 años, están hechas de bronce y pesan 2,5 toneladas. ¿Imagináis a todas aquellas personas entrando aquí para rendir pleitesía a Carlomagno? Durante la misa de Navidad del año 800, en la Basílica de San Pedro, el Papa León III corona a Carlomagno emperador de los romanos. Los presentes gritan: «Larga vida y victoria para Carlos Augusto Piadosísimo, coronado por Dios, emperador magno y pacífico». Han sido necesarios más de 3 siglos para coronar a un nuevo emperador en Europa occidental, bajo una nueva legitimidad religiosa. Carlomagno nunca ha tenido tanto poder, pero ya ha superado los 50 años y aún no ha resuelto la cuestión sucesoria. Tiene 3 herederos potenciales, pero las agrias disputas entre ellos pronto pondrán en peligro el futuro del imperio. Cuando las familias se enfrentan por el trono, pueden destruir el imperio que ambicionan. Carlomagno ha extendido los límites de su imperio durante la segunda mitad del siglo VIII. Y en el año 800 es coronado emperador de los romanos, uniendo Europa occidental y central bajo un solo rey y un solo Dios. El nuevo y piadoso emperador romano se convirtió en rey de los francos hace más de 3 décadas y ha librado innumerables campañas militares. Y ya con 58 años necesita encontrar con urgencia a un sucesor. Es una cuestión que ha engendrado muchos problemas. Desde hace siglos, el trono de los francos no pasa al primogénito de forma automática, sino que se divide entre todos los herederos varones. Una tradición que ataca la estabilidad del reino, fracturando territorios, debilitando el poder y originando amargas disputas familiares. Carlomagno decide respetar la tradición y dividir el imperio entre sus hijos Carlos, Luis y Pipino. Pero en el año 810, Pipino muere de forma repentina, y solo un año después, su hermano Carlos también fallece. Al dejarle un solo heredero legítimo, el destino decide la sucesión de Carlomagno. El imperio pasará a su hijo, Luis I el Piadoso, que tras cumplir 35 en el año 813, es coronado coemperador por su propio padre. Carlomagno celebra la coronación con un viaje de caza, su gran pasión desde la infancia. Es un experto cetrero, un arte que, según él, todos los nobles deberían aprender. Voy a hablar con un ferviente estudioso de su curiosa historia. ¿Por qué a la realeza le gustaba la cetrería?
El estatus era muy importante, y las aves de presa siempre han proyectado una imagen de nobleza. Ya. Cada clase social solo podía cazar con un determinado tipo de ave. Las reglas eran muy estrictas. La jerarquía marcaba el tipo de ave que podían usar. Sí, los campesinos podían usar azores y los monjes gavilanes. Y solo la realeza podía cazar con halcones. Ya. Supongo que lo que cazaban se servía durante la cena. Sí, pero antes debían separar una parte para recompensar al ave. Siempre hay que compartir la caza con el ave de presa. Carlomagno disfruta de su última cacería y muere pocos meses después en el palacio de Aquisgrán a causa de una pleuritis. Sus súbditos lloran la muerte del emperador, un gran soldado, un educador y un eminente visionario político. Su cuerpo es depositado en un hermoso sarcófago romano del siglo III, en el que permanecerá hasta el año 1165, la fecha de su canonización. Muchos años después de su muerte, varios reyes encargaron la fabricación de estos receptáculos sagrados, que albergan huesos del gran rey. El resto del cuerpo permanece en el santuario dorado de la Catedral de Aquisgrán. Carlomagno utilizó la imagen del Imperio Romano para afianzar su poder, y 2 siglos después, otros reyes utilizarán estas reliquias para asociar su nombre al de Carlomagno y aumentar su prestigio. Este es el trono imperial. Desde Carlomagno, 31 emperadores y reyes han sido coronados en él. Y con 36 años, es su hijo Luis quien procede a ocuparlo. Pero él no es Carlomagno. Su reinado estará plagado de dificultades. Luis perderá y recuperará el trono en enfrentamientos familiares provocados por las ansias de poder. Luis nunca podrá igualar a su padre, pero ha heredado algunas de sus cualidades. Es un excelente general y un gran administrador, pero también toma decisiones muy controvertidas. La presencia de mendigos y prostitutas era un hecho aceptado en la corte de Carlomagno, pero él es un cristiano ferviente decidido a implantar un estricto programa de reforma moral. Luis expulsa del palacio de Aquisgrán a todas las mujeres, incluidas sus propias hermanas, y a los hijos bastardos y hermanos suyos que acogió su padre. Unas decisiones que le granjean poderosos enemigos y agravan un embarazoso problema que está minando su autoridad, el de su sucesión. La lucha entre sus hijos por el control del imperio es cada día más enconada. En el año 817, Luis nombra a Lotario, su hijo mayor, heredero y coemperador, y le concede un enorme reino que incluye Italia. Sus hijos menores y su sobrino Bernardo no están satisfechos con la repartición. Bernardo I no está dispuesto a gobernar Italia bajo la supervisión de Lotario, y cuando se alza contra su tío, éste lo denuncia por traición. Bernardo es condenado a la ceguera. Sus ojos son abrasados con metal candente y muere 2 días después tras una dolorosa agonía. Un terrible final que conmociona a Luis. Vestido con harapos y cubierto de cenizas, el emperador realiza un acto de contrición que conmueve a algunos de sus súbditos, pero otros lo consideran una muestra de debilidad que socava aún más su autoridad. En el año 823, el problema sucesorio se agrava aún más. La segunda esposa de Luis, Judith de Baviera, da a luz a su hijo Carlos.
Y siguiendo la tradición, su padre hace planes para dividir el imperio una vez más y que Carlos herede una parte. Viendo que sus hijos mayores ignoran su decisión, el emperador los despoja de sus títulos y territorios, algo que enfurece a los afectados y desata una auténtica guerra civil. Luis es capturado por sus hijos y puesto bajo arresto domiciliario en Saint-Denis junto a su hijo menor, Carlos. Poco después, Lotario, su primogénito, se autoproclama único rey del imperio. Luis I es encarcelado aquí, en una celda monacal. Su destino depende de los monjes de Saint-Denis. Si no consigue recuperar su lealtad y persuadirles para que le ayuden, pasará el resto de su vida encerrado. Luis se gana la confianza de los monjes y con su ayuda envía un mensaje a sus dos hijos más jóvenes, Pipino y Luis, en el que les promete una porción mayor del imperio si acceden a liberarle. Estos aceptan su propuesta y Luis I recupera el control, pero viendo que el conflicto familiar continúa, concierta una reunión con sus hijos rebeldes con la esperanza de firmar un acuerdo de paz definitivo. La ciudad alsaciana de Colmar se encuentra a pocos kilómetros de la frontera alemana. Y es aquí donde en el año 833 Luis I el Piadoso se encuentra con sus tres hijos y sus ejércitos con la esperanza de alcanzar un acuerdo que resuelva la crisis familiar. Pero los obstinados hermanos le exigen que abdique. Al escuchar su negativa, sus hijos lanzan sus ejércitos contra el contingente de su padre. El enfrentamiento se prolongará durante días y provocará numerosas deserciones entre las filas de Luis. Algunos de sus soldados cambian de bando atraídos por las promesas y otros lo hacen aterrorizados por las amenazas. Viendo que de la noche a la mañana casi todos sus partidarios se han unido a sus hijos, Luis comprende que su única opción es abdicar. Este lugar será conocido como el campo de las mentiras, como el escenario de una traición que debilitará aún más las posibilidades de supervivencia del imperio. Los hermanos rebeldes se han unido para hacerse con el poder. Los tres aspiran a poseer el imperio forjado por su abuelo, el gran Carlomagno, en el siglo VIII. Pero al derrocar a su padre, Luis I el Piadoso, cegados por su ambición, han puesto en peligro su propio futuro. Luis ha sido despojado de su título imperial y de su condición de noble, y es encarcelado aquí, en la abadía de Saint-Médard de Soissons, en Francia. Y es entre estos muros donde sufre la mayor de las humillaciones. Su primogénito le fuerza a hacer un acto de contrición ante la nobleza y la Iglesia. Luis es obligado a declarar que ha quebrantado sus votos. Después, Lotario, su hijo mayor, intenta forzarle a que prometa que seguirá siendo monje hasta el final de sus días. Y aunque esto no sucederá, es un acto vergonzoso que dañará la imagen imperial de forma casi irreparable. El título de emperador ha sido ultrajado y su autoridad mancillada. Y son muchos los que piensan que Lotario ha ido demasiado lejos al someter a su padre a tan cruel humillación. Sus partidarios se vuelven en su contra, lo que permite a Luis el Piadoso regresar al palacio de Aquisgrán. Luis recupera el poder y gobernará 5 años más, pero el deterioro de su autoridad es irreparable. La muerte de uno de sus herederos, Pipino I, ha recrudecido aún más las agrias disputas familiares. Sus luchas internas espolean a sus enemigos, y Luis se ve obligado a defender la frontera norte de los invasores vikingos y de sus terroríficas incursiones.
Luis I fallece a los 62 años, consumido por la fiebre. Pero momentos antes de su muerte declara que perdona a sus hijos y que reza para que puedan vivir en paz. Unas plegarias que no serán atendidas. Tras la muerte de Luis, se reanudan los intentos de alcanzar una paz negociada entre los tres hermanos, pero sus exigencias son incompatibles. Los nobles de Europa sopesan sus posibilidades y después brindan su apoyo a su favorito en esta enconada disputa que está a punto de llegar a un violento final. En el año 841, en las afueras de la localidad francesa de Fontenoy, dos bandos se disponen a librar una cruenta batalla, en la que lucharán hasta 300.000 hombres para dirimir una guerra familiar de dimensiones inimaginables. Los soldados de Lotario se enfrentan a los de sus hermanos. Empuñando hachas arrojadizas y afiladas espadas, ambos ejércitos se masacran entre sí, en la que será considerada la batalla más sangrienta del siglo IX. Tras varias horas de combate y 40.000 muertos entre ambos bandos, el valiente ejército de Lotario se derrumba. Pero en su retirada aún tiene tiempo para saquear el palacio de Aquisgrán y para recorrer la región buscando seguidores que le ayuden a recomponerse. Los estrictos ideales cristianos de Luis I y el llamamiento unificador de Carlomagno, que relacionaba las victorias con su lealtad a Dios, son solo un recuerdo lejano. El imperio ha perdido su inspiración moral. Lotario termina cediendo y firma un acuerdo con sus dos hermanos que pone fin a sus disputas sucesorias. El Tratado de Verdún divide Europa en tres partes iguales y pone fin al imperio de Carlomagno. Pero también sienta las bases de la Europa actual. El territorio que el rey de los francos unificó con tanto esfuerzo vuelve a dividirse con fronteras políticas. La zona occidental terminará dando origen a Francia, y más al este surgirá Alemania. Pero la parte central nunca llegará a ser un país reconocido. Con extensas fronteras muy vulnerables y una mezcla de culturas variopintas, se convertirá en una región sin identidad propia, muy codiciada por sus vecinos. Durante los siguientes 1000 años, Francia y Alemania se enfrentarán una y otra vez para apropiarse de ella, y derramarán más sangre en esta franja de tierra que en ningún otro lugar de Europa. 4 décadas después de su muerte, el imperio creado por Carlomagno fue fragmentado y destruido. Pero las reformas abanderadas por él en la educación, la justicia y las artes fueron el origen de la identidad europea. Una identidad que trascendió las fronteras y ha sobrevivido hasta nuestros días.